¿Qué tal? Bienvenidos a la semana 25, al día número 1 de esta semana 2 del proyecto Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. El día viernes hemos visto la primera parte de esta investigación acerca de vacunas. Hoy vamos a continuar. La actividad se llama Aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, la parte 2, la que estaba pendiente. La meta que vamos a alcanzar hoy es explicar que la experimentación que realizan los científicos es la base fundamental para producir una vacuna, como es el caso de la que se necesita para evitar contagios del COVID-19. Recordando siempre el proceso de indagación, parte una pregunta de indagación, el planteamiento de las hipótesis, elaborar un plan de indagación, análisis de la información, analizar todo lo que se ha encontrado y por último dar la respuesta a la pregunta de indagación. Ese es el proceso. Entonces vayamos con la pregunta de indagación para el día de hoy. ¿Cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Esta es la pregunta que va a guiar nuestra investigación. ¿Cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? ¿Tienes alguna idea de cuál será el procedimiento? ¿Has pensado en una respuesta para esta pregunta? Pues eso es tu hipótesis. Ese viene a ser el paso 2, el planteamiento de las hipótesis. Damos aquí una respuesta a la pregunta, esa pregunta anterior, a partir de nuestros saberes y de nuestras creencias, a partir de lo que ya hemos ido aprendiendo, a partir de lo que hemos escuchado, a partir de lo que creemos nosotros, damos una respuesta. Esa es nuestra hipótesis. El paso número 3 es plantear un plan de indagación, es decir, planificar qué acciones vas a realizar, qué fuentes vas a consultar, sin olvidar que deben ser fuentes confiables. Aquí te recuerdo este esquema también que se te facilitó la semana pasada en la plataforma. Aquí puedes anotar las acciones que vas a realizar, qué harás primero, qué harás luego y por último, qué harás. Aquí los materiales que vas a consultar, en este caso el material 1 es el texto que vamos a leer que se llama Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Material 2 puede ser un video en YouTube, material 3 de repente otra fuente bibliográfica, un libro también de algún hermano que tengas en secundaria o en la universidad quizá también. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro plan de indagación, podemos ir a la lectura de este texto interesante llamado Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Recordando un poco, este texto va a recordar un poco lo que leímos el día viernes. Dice, los avances científicos respecto a la prevención y tratamiento de las enfermedades vienen de tiempos relativamente recientes, es decir, no hace mucho. Desde los estudios sobre la viruela realizados por Edgar Jenner en 1796, lo que leímos el viernes. 1796, estamos hablando de 4 años, 224 años. Hace 224 años, el doctor Edgar Jenner inventó la primera vacuna contra la viruela. Antes del trabajo de Jenner, se tenían diversas ideas sobre el origen de la viruela. Algunas se acercaban un poco a la causa y otras estaban lejos de entenderla. ¿Recuerdan, no? Pensaban que se producía por el agua sucia, por los olores que apestaban. La gente pensaba que por eso eran las enfermedades. Entonces partamos de aquí, ¿cómo pensaban en esa época? ¿Qué evidencias había? La evidencia era que las personas que vivían hacinadas, es decir, apretadas, y en muy malas condiciones de higiene, donde los suelos y aguas estaban contaminadas con materiales en putrefacción, se pudrían, se enfermaban más. Esa era una evidencia, estas personas se enfermaban más. En los suelos y aguas contaminadas donde vivían estas personas había presencia de miasmas. ¿Qué eran miasmas? Vapores apestosos. Cuando has pasado por agua sucia seguramente has sentido algún olor al desagüe inclusive, ¿no? Eso es conocido como miasmas. La hipótesis entonces era que los miasmas, esos vapores apestosos, eran la causa de la enfermedad. Era su hipótesis. Luego tuvieron que comprobarla. Número 1, diseñaron una técnica ¿para qué? Para eliminar esos malos olores. Barrieron con todas las aguas sucias, los basurales, asearon, aquí también dice, asearon los ambientes de las casas, los hospitales, etc. Pero ¿cuál fue el resultado? Nulo. No pasó nada, las personas seguían contagiándose y enfermando. Por lo tanto, la hipótesis
de que las miasmas, esos vapores apestosos, causaban la enfermedad, no fue comprobada. Por lo tanto, la hipótesis era falsa. Conclusión, las técnicas de solución que se plantearon eran erróneas, porque la causa era falsa. Claro, ellos pensaban que eran por los vapores apestosos. Así que la enfermedad siguió matando gente y tuvo que seguirse investigando. Es así que cuando el doctor Jenner investigó sobre la viruela que atacaba a humanos, fue en busca de una solución basada en nuevas evidencias y nuevas hipótesis. Evidencias, las mujeres, y él encontró algo, las evidencias. Las mujeres que criaban las vacas se contagiaban del virus Vaccinia o viruela de las vacas. O sea, sí se contagiaban, pero de una viruela de las vacas. ¿Qué otra evidencia? Que las personas contagiadas de esa Vaccinia ya no se enfermaban de viruela humana. Él dijo, aquí tiene que estar pasando algo. Su hipótesis fue que si se enfermaban de la Vaccinia, es decir, de la viruela de las vacas, esta creaba resistencia en el enfermo contra la viruela humana. O sea, el que se contagiaba de la viruela de las vacas ya no se contagiaba de la viruela humana. Y él dijo, creo que esa es una buena hipótesis. Así que lo comprobó. ¿Qué hizo? Diseñó un experimento, recuerdan ustedes, aquí está la etapa 1, dice, infectó a una persona sana. ¿Quién se habrá ofrecido, no? Infectó a una persona sana, hiriendo su brazo con un instrumento contaminado con el pus de las heridas de una persona que se había enfermado de la Vaccinia o viruela de las vacas. Es decir, agarró a una persona que se había contagiado de la viruela de las vacas, raspó su herida y con ese mismo instrumento raspó a una persona sana. O sea, lo contaminó con el virus de la viruela de las vacas. El resultado fue que la persona desarrolló solo un malestar pasajero, esta persona nueva infectada. En la segunda etapa, ¿qué hizo? Infectó ahora a esta misma persona, a la que le había puesto la viruela de las vacas, la infectó, pero ahora con el pus de las heridas de un enfermo con viruela humana. Dijo, a ver, voy a comprobar lo que había pensado. El resultado 2 fue que la persona desarrolló solamente una heridita en el lugar, pero no desarrolló otros síntomas. Ya no se contagió de la viruela de la viruela humana. Entonces él comprobó su hipótesis. Veamos, dice, resultado final del experimento, éxito. La aplicación de las técnicas hizo que la persona no se enfermara de viruela humana. Se comprobó la hipótesis. Conclusión entonces, aplicar el pus de una persona enferma de Vaccinia o viruela de las vacas a una persona sana la hace resistente contra la viruela humana. Así que, ¿qué creen que hizo el doctor Jenner? Comenzó a experimentar ya con las personas. Aquí está, dice, Jenner generalizó su técnica creando la tecnología necesaria para multiplicar por miles su vacuna. Así salvó de enfermar de viruela a millones de personas que fueron vacunadas siguiendo la técnica de infectar con el virus de la Vaccinia a cada persona. O sea, todas las personas que tuvo alcance el doctor Jenner los contaminó con viruela de la vaca, a toditos. Entonces, cuando ya les atacaba la viruela humana, ya no les hacía daño. Esa fue la vacuna que creó el doctor Jenner. Bueno, pero hubo un problema con esto, que el doctor Jenner, es verdad, creó esa vacuna, pero nunca llegó a encontrar qué es lo que realmente causaba la enfermedad de la viruela. Es decir, él no llegó a identificar al virus de la viruela, no lo logró, solamente supo cómo neutralizarla, porque su investigación estaba destinada a identificar la técnica para resolver el problema. Se concretó en identificar cómo evitar que las personas se enfermen de viruela, pero no identificó al agente, al virus que lo causaba. Hoy sabemos, en cambio, que hizo falta una observación más precisa y el desarrollo de nuevos instrumentos, claro, porque él no tenía pues los microscopios que existen actualmente, ¿no? El adelanto tecnológico que existe hoy. Sin embargo, más acá dice, tuvieron que pasar cerca de 100 años desde Jenner hasta Pasteur para que éste creara las vacunas contra la rabia canina y el anthrax, y 100 años más todavía para aprobar las vacunas contra el sarampión, la rubiola, las paperas, entre otras.
¿Cómo puede verse en esta línea de tiempo? Tú ya con más calma la ves. Aquí está la línea de tiempo de las vacunas, cómo se fueron creando hasta la actualidad. 2020 dice, vacuna contra COVID-19 está a prueba en su tercera etapa. Y eso es lo que vamos a conocer también en este texto. ¿Qué significa eso de tercera etapa? Los procedimientos actuales para la creación de las vacunas. O sea, ¿cómo se hacen las vacunas actualmente? Como recordarás, el doctor Jenner utilizó el pus de una herida de una persona que tenía la viruela de las vacas. Jenner no sabía que el pus contenía un virus. Él no sabía que ahí había un virus. Es decir, que no encontró la causa de la enfermedad. Sigamos más adelante, dice, recién en 1892, cuando Martinus Wilhelm Beijerinck creó un filtro con poros, huequitos muy pequeños, a través de los cuales solo pasaban los virus. Recién ahí fue Beijerinck quien nombró así a estos gérmenes capaces de atravesar el filtro y que infectaban unas plantas de tabaco que él venía investigando. Él así descubrió que existían los virus. Es así que Louis Pasteur fue el primero en cultivar el virus de la rabia en el cerebro de un perro, pobrecito el perro, ¿no? Para crear la vacuna, aunque sin conocer realmente al virus, como sí lo identificó Beijerinck. Desde Pasteur en adelante, las vacunas se componen de bacterias que pueden estar vivas, pueden estar debilitadas o pueden estar inactivadas, o también de virus que pueden estar inactivos. Eso en realidad es una vacuna. Te ponen un poquito del virus o de la bacteria, pero debilitada. Eso hace que nuestras defensas en nuestro cuerpo comiencen a activarse, comienzan a, digamos, a atacar a ese virus, a esa bacteria que está debilitada. Como está debilitada, lo pueden vencer fácilmente, lo identifican y la próxima vez que quiera entrar esa bacteria o ese virus, ya el cuerpo ya desarrolló defensas contra esa bacteria o ese virus, porque ya lo había conocido de antes. Pero por eso es una vacuna. Pero en cambio, cuando una bacteria o un virus entra a nuestro cuerpo y es nuevo, como el caso del COVID-19, y es nuevo, pues nuestras defensas no lo conocen, no lo reconocen. Cuando comienzan a atacar esta bacteria o a este virus, en este caso, es demasiado tarde porque el virus comienza a infectar rápidamente todo el organismo y puede llevarnos incluso a la muerte. Bueno, sigamos leyendo. El problema actual y la investigación científica. Dice así que desde hace varios meses ha llegado hasta nosotros una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Una enfermedad propagada en todo el mundo. El germen, que es un virus, está enfermando a millones de personas y ocasionado la muerte de cientos de miles. Y eso es verdad, como lo hacía en su tiempo la viruela. Mira, en eso se parecen bastante. La viruela mató a millones de personas. Y el COVID-19 también está matando cientos de miles de personas. La ciencia ha ido conociendo poco a poco al denominado virus COVID-19. Es así que primero se le ha identificado mediante microscopios muy poderosos y se ha conocido su estructura. Se sabe además que es un virus que afectaba a los animales, pero cuando infectó a los humanos no se sabía exactamente cómo actuaría. Así tenemos que, sin mucha base en evidencias, salvo los efectos que se conocían de casos de gripe muy graves, se plantearon algunas predicciones al inicio. Los científicos, los médicos dijeron, esta enfermedad solo afectará a las personas mayores con algún problema de salud, como por ejemplo obesidad, enfermedades pulmonares, diabetes, enfermedades cardíacas. Otros dijeron, las personas desarrollarán la enfermedad con todos los síntomas de una fuerte gripe, por el parecido del virus COVID-19 a los de la gripe. Otra predicción fue, la enfermedad afectará muy poco a las personas jóvenes y a los niños. Otra predicción, la enfermedad se va a propagar como lo hacen todos los virus de persona a persona, a través de las gotitas muy pequeñas de la saliva que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada cuando tose, cuando estornuda, cuando habla. Estas gotitas son muy pesadas, no llegan muy lejos y caen al suelo. Los virus no se dispersan por el aire. Pero conforme pasaron los meses de esta pandemia, se ha visto que estas predicciones, muchas de ellas eran erróneas, incompletas o falsas. Ahora, en cambio, se sabe
En primer lugar, número 1, la enfermedad afecta no solo a los adultos mayores de 60 años a más, sino también a los adultos de entre 30 a 59 años. En el Perú, entre el 29 de junio y el 1 de agosto, el número de adultos contagiados aumentó en casi 50%. Es decir, si antes eran 100, aumentó a 150 aproximadamente. Número 2, otra cosa que se acaba de descubrir, que las personas desarrollaron síntomas parecidos a los de la gripe, pero se presentan en un orden diferente y con otros síntomas, tales por ejemplo como fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, es decir, que falta el aire, fatiga, cansancio, dolores musculares y del cuerpo, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, es decir, ya no huelen ni sienten lo que comen, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos y diarreas. ¿Qué más se ha ido descubriendo ahora? Que se han contagiado adolescentes, niñas y niños. O sea, lo que se pensaba en un principio ya no es cierto. 4. Igualmente los contagios de coronavirus en nuestro país entre los jóvenes de 18 a 29 años subieron también en casi 50%, fíjate. 5. En una publicación del diario El Comercio de agosto 15, que coincide con lo dado a conocer por el editor de ciencia de la BBC de Londres, de Inglaterra, habría indicios de la presencia de virus de COVID-19 dispersos en el aire, dentro de lugares cerrados, pudiendo permanecer varias horas en esta condición. Es decir, por ejemplo, en las discotecas. ¿En dónde más? En un bus de transporte público. Claro, porque hay tanta gente hablando quizá por el celular o conversando entre ellos, entonces se quedan las gotículas en ese lugar porque está cerrado. Frente a esta situación, los especialistas siguen investigando posibles tratamientos que sean efectivos, a la par del desarrollo de la tan ansiada y esperada vacuna que evite los contagios y que el número de fallecidos siga aumentando. Ahora hablemos de la vacuna contra el virus COVID-19, del que también se habla mucho en las redes. Debemos tener en cuenta que, si bien la ciencia y la tecnología han avanzado mucho, eso es verdad, la creación de vacunas demanda o necesita un tiempo y procesos que deben ser respetados, por lo que la vacuna contra el COVID-19 va a tardar en estar disponible y poner a salvo a las personas. Recuerda que los procesos técnicos han cambiado bastante, ahora son más lentos y más minuciosos, es decir, más cuidadosos que los que aplicó, por ejemplo, el doctor Jenner hace casi 250 años. ¿Recuerdas, no? Él tomaba el pus de una persona contaminada con la viruela de las vacas, se la pasaba a un ser humano que no había sido contagiado, luego le ponían el virus o le ponían la enfermedad de la viruela humana, y así hizo él. Pero hoy pues no se puede hacer de esa manera, ¿no? Ya la ciencia avanzó bastante. Actualmente los estudios de investigación de las vacunas se desarrollan siguiendo una serie de reglas. Estas reglas se conocen como un protocolo. O sea, ¿qué cosa es un protocolo? Son las reglas que deben seguirse para poder crear una vacuna. Ahora, ¿cuáles son esas fases, esas reglas, esos protocolos? Son 5 fases. 5. Aquí tú puedes contar fase 1, 2, 3, 4, pero la 5 es esta fase preclínica. En total son 1 más 4, 5 fases. Veamos en qué consisten. La fase preclínica, antes de preclínica, se realiza experimentalmente para probar la eficacia y la tolerancia de esa vacuna en animales y verificar si estos, los animalitos, desarrollan anticuerpos o defensas y se hacen inmunes, es decir, desarrollando defensas contra la enfermedad. O sea, la fase preclínica es probar la vacuna en animales. Una vez que se pasa eso, o sea, que ya dio efecto en los animales, ha creado defensas en los animales, pasa a la fase 1. La fase 1 es una fase experimental en la que se aplica la vacuna a un grupo de 100 personas para verificar, 1, que sea segura, y 2, si produce algún efecto biológico, como por ejemplo sarpullidos, granitos o males en el cuerpo, ¿no? Y número 3, si de verdad produce inmunidad.
Recién cuando esas 100 personas demuestran que se ha creado inmunidad y no les ha producido ningún efecto biológico, o sea, daños a su cuerpo, y son seguros, recién pasa a la fase 2. Fase 2, ahora se prueba la vacuna que resultó mejor en la fase 1, porque se prueban varias vacunas. Ahora se prueba en unas 200 a 500 personas, ya aumenta la cantidad de personas. Y otra vez se controla cómo les va con esta vacuna. Y también se estudia la manera de aplicarla a estas personas, si va a ser con inyecciones, con gotas o de otra manera. Si estas 200 y 500 personas demuestran también que la vacuna va bien, recién pasa una fase 3. La fase 3 tiene por objetivo evaluar de forma ahora más completa la seguridad y la eficacia de la vacuna. Involucra una mayor cantidad de voluntarios, de cientos de personas hasta miles de personas, en un país o en varios países. La vacuna se prueba comparando resultados en 2 grupos de personas, es decir, se divide a estos grupos de miles en 2 partes. Un grupo recibe la vacuna y el otro recibe una sustancia que en realidad no es la vacuna, a la cual se le llama placebo. Pero ellos no saben, pues ellos piensan que les están poniendo la vacuna. Para ver de repente también psicológicamente ellos reaccionan, ¿no? Por eso es que no se les dice, mira, no te estamos poniendo la vacuna, te estamos poniendo algo que en realidad no es nada. Este paso es previo a la aprobación de la vacuna. Mira que leyendo esto de la fase 3 me doy cuenta que en el Perú la vacuna de China que se está experimentando está justamente en la fase 3, porque se está aplicando a miles de personas aquí en el Perú. Ojalá que pase, ¿no? Si pasa eso, recién llegará la fase 4, es la última. Dice, son los estudios que se realizan después de la aprobación de la vacuna en uno o en varios países. Estos estudios tienen como objetivo evaluar cómo funcionan estas en el mundo real. O sea, ahora ya se aplica en otros países. Actualmente hay estudios de 170 vacunas contra el COVID-19 que están en diferentes fases de prueba, las cuales han sido desarrolladas en laboratorios de diferentes países. Mira, 170 vacunas se están probando contra el COVID-19. Normalmente estas pruebas duran entre 5 y 10 años. Mira, lo normal debería durar de 5 hasta 10 años. O sea, estaría lejos esa vacuna. Sin embargo, por la urgencia generada por esta pandemia, se están haciendo pruebas en forma acelerada, aunque sin omitir, o sea, sin dejar de lado ninguna de las fases señaladas. Se están respetando las fases, aunque se está haciendo un poco más rápido. En nuestro país también se viene trabajando en vacunas, sí, contra el COVID-19, que están siendo puestas a prueba. Una de ellas es la vacuna que está produciendo la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que está, me parece, es en base a está probándose en alpacas y en gallinas, que está en la fase preclínica. Mira, aquí está en la fase preclínica. Le falta todavía pasar a la fase 1, 2, 3, 4. O sea, le falta más tiempo todavía para llegar. Ojalá que la vacuna china que se está probando y que está en la fase 3, pues llegue a pasar a la fase 4, que es donde ya recién se le da el visto bueno. Simultáneamente, esta institución, la Cayetano Heredia, junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, van a recibir vacunas de laboratorios extranjeros para trabajar la fase 3 con personas voluntarias. Justamente es la vacuna de la que estaba hablando, la vacuna china. Bien, este texto ha sido más que interesante para darnos muchas luces acerca de cómo hacen los científicos para crear las vacunas. Ves que son varios pasos, ¿no? Porque es una vacuna, no es como inventar, digamos, un nuevo plato para comer o un aderezo, ¿no? No es eso, es una vacuna, es algo que podría causarnos la muerte si es que no se ha experimentado correctamente. Entonces ya pasamos todas las fases, vamos a la parte 4, análisis de la información. Estas preguntas te van a servir para poder analizar la información y luego llegar a una respuesta cierta a la pregunta que nos habíamos planteado al inicio. Pregunta 1 dice, ¿qué ideas existían antes del trabajo del Dr. Jenner y cómo cambiaron después del trabajo de este médico? Sencillo, ¿no? Es lo mismo que habíamos visto el día viernes. ¿Cuáles eran las evidencias en las que se basaban para sostener que los miasmas, es decir, los vapores apestosos, eran la causa de las enfermedades? ¿Cuáles eran sus evidencias? Porque ahí se contagiaba la gente, ¿no? Y yo decía, esto debe ser el causante.
¿Y cuáles son las evidencias en las que se basó su experimento, el doctor Jenner? Porque vio pues que las que criaban las vacas se contagiaban de ese virus, no del virus, porque no sabía que existía el virus, se contagiaban de esa viruela de las vacas, pero no se contagiaban de la viruela humana. ¿Qué diferenciaba las hipótesis existentes antes del trabajo de Jenner versus las que planteó este doctor con sus investigaciones? ¿Qué diferenciaba las hipótesis que existían antes del trabajo de Jenner? Jenner dijo, a ver, ellos han pensado, o su hipótesis fue que eran los miasmas y no lo lograron. Así que entonces voy a tener que investigar yo con ciencia, dijo, ¿no? Y él comprobó al final su teoría, su hipótesis. ¿Cuál fue el experimento exitoso que realizó? Lo explicas tú con tus propias palabras, es el experimento de recuerda, ¿no? De la vaca, él puso las vacas, se la pasó a las personas, la contaminó con esa viruela y luego les puso la otra viruela humana y quedó demostrado que quedaron protegidos. ¿Qué evidencias han derrumbado la siguiente hipótesis? Mira, esta hipótesis que había sobre el COVID-19. La enfermedad afectará muy poco a personas jóvenes y a los niños. Eso se creía. Lee otra vez el texto. Ahí dice, ¿cuál fue la evidencia? ¿Qué pasó para que esa hipótesis se cayera? ¿Por qué será que en nuestra época es mayor la posibilidad de crear vacunas en menos tiempo que en la época de Jenner o de Pasteur? Fácil. La tecnología, ¿no? Ha aumentado bastante, ha mejorado. ¿Qué situación se observó entre el 29 de junio y el 1 de agosto que ha alarmado a los médicos en nuestro país? También te sugiero leer otra vez el texto. ¿Cuál crees que sea la solución a ese problema si todavía no hay vacuna para el COVID-19? ¿Qué crees tú? Seguir protegiéndonos, ¿no? Evitar ese contacto humano. Antes de que vayas a contestar la pregunta de investigación, este cuadrito, por favor, para que lo completes, es una comparación entre la viruela y el COVID-19. Tipo de germen, un virus. En el caso de los dos es un virus. ¿Cómo se contagia la viruela? Contacto humano. Y el COVID también, ¿no? Que tenemos por aquí las causas. ¿Causas es? A ver. Extensión de la propagación. Brote local, epidemia o pandemia. Es una pandemia, mató millones de personas, igual que el COVID-19. Es una pandemia. Riesgo de mortalidad, poco, mediano o mucho. Mucho, igual que en el caso del COVID-19. ¿Hay vacuna? Para la viruela sí. Para el COVID-19 está clara la respuesta. ¿A quiénes afecta? ¿A ancianos, a niños o a todos? La viruela ataca a todos. O atacaba, porque ya ahora ya se erradicó gracias a la vacuna. ¿Y el COVID-19? ¿Solo a algunos o a todos? Completas esa fichita y ahora sí ya estás en total preparación para responder a la pregunta de indagación. ¿Qué procedimientos siguen los científicos para crear las vacunas? Ya lo has aprendido. Y por favor te sugiero además que cada conocimiento nuevo que tienes lo compartas con tus familiares. Comparte esto que has aprendido con tus familiares. Aquí explícales a ellos cómo se crea una vacuna. Mira, para que no estén creyendo tantas cosas que se dicen hoy. Explícale qué es la fase preclínica, qué es la fase 1, 2, 3 y 4, para que ellos estén informados y también puedan contarlo a otras personas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Para los chicos del Colegio Monte Carlo, subir la pregunta de análisis, pasos 4 y 5. Muchísimas gracias. Buenos días.